Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es día martes 30 de junio del año 2020 y como hemos hecho ya en los últimos meses y esperamos que se convierta en una costumbre saludable en nosotros, estamos reunidos como lo hacemos martes y jueves ahora sí que todas las semanas y con algo que hemos llamado terminar bien tu día, una desvelada espiritual, porque pues son carreras intensivas en relevos australianos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, y la idea entonces es darnos la oportunidad de estudiar. Normalmente cuando estamos los domingos, y esto es algo que yo quiero irlo dejando claro en estos martes y jueves, es que los distintos niveles de crecimiento espiritual nos ponen un reto tremendo a quienes compartimos la palabra, porque los grupos en fin de semana son heterogéneos. ¿Qué significa eso? Que el recién acercado, el recién convertido, el recién bautizado, está con el que ya tiene 20, 30 años ahí sentado. Para el que recién acaba de llegar, todo es nuevo y maravilloso, y para el que ya tiene 25 años escuchando acerca de los rudimentos, ya es así como, bueno, ya prediquen otra cosa. Ante esto se vuelve una situación laboriosa para quienes compartimos, porque quisiera uno poder avanzar y explicar cosas más profundas, lo que en Hebreos lo hemos comentado, ¿sí? Al final del capítulo 5 decimos lechita y dejar la lechita para dar alimento sólido, pero el problema está de que quienes son nuevos en el Evangelio les es un alimento complejo, y quienes son viejos en el Evangelio de repente le baja uno el índice y dicen, es que eso ya lo sé, ya no estoy creciendo, ya me atoré. Y entonces nuestra propuesta es que nosotros vamos a seguir, llueve o truene, agonizando o buenos y sanos, pero vamos a seguir teniendo las actividades entonces martes y jueves por este medio. ¿Por qué por este medio y no físicamente? Porque de otra manera no tendría oportunidad, por ejemplo, Rafa desde Amatlán de Caña, Zulema desde Compostela, Magdalena desde los Estados Unidos, cada uno desde su propio contexto, no tendría la oportunidad de poder estar participando. Y entonces la intención de este tipo de espacios es que podamos, juntamente con cada uno de nuestros hermanos, allá de Dulce y el profe Nata desde Compostela también, pues tener la oportunidad de pasar un tiempo juntos y de aprender juntos. ¿De acuerdo con esta primera parte? Entonces vamos a procurar que los domingos vayamos regresando cada vez más a la ovejita feliz. Y la ovejita feliz es una ovejita que escucha las historias románticas, pequeñas y suaves, y donde hay la palmada en la espalda, y donde pues es un mensaje más motivador. Por supuesto que la palabra de Dios debe predicarse en tiempo y fuera de tiempo, pero hay mucha gente que llega herida, cansada, lastimada, y lo que necesita es ser levantada, fortalecida, abrazada, ¿sí? Y vamos a procurar que nuestros mensajes más retadores en el sentido de la palabra, de la profundización y del tiempo sean martes y jueves. ¿Sí, de acuerdo? Entonces eso va a ser un reto para nosotros los que predicamos, porque vamos a intentar que nuestros servicios de los domingos vayan siendo más fluidos. Y quienes son de carrera larga, bueno, pues entonces martes y jueves nos desvelaremos hasta que el cuerpo o los datos aguanten, y de esa manera entonces estaremos platicando y profundizando, preguntando, dándonos la oportunidad de estar juzgando la palabra y de estar aprendiendo juntos. ¿De acuerdo? Entonces, en los domingos, muy eventualmente seguiremos juzgando la palabra, pero será más eventual. La idea es que la gente se acostumbre a que no porque lo dice alguien al frente es una verdad en sí misma, sino que todos somos responsables de juzgar la palabra,
pero no va a ser el espacio de la profundización teológica, ni para el que predica, ni para el que le contesta, ¿sí? Entonces no es el Concilio de Trento para decidir cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Pero si alguien tiene ese tipo de necesidad de encontrar esas respuestas, bueno, pues martes, jueves, y si fuera necesario otro día en la semana, específicamente para algún tema, lo haremos y lo discutimos. Necesitamos generar esos espacios para que entonces podamos crecer juntos. Entonces, espero que con todo ello nos vaya ayudando todo esto a seguir creciendo. La otra cuestión que es muy importante es entender los tiempos que estamos viviendo. Significa, por ejemplo, en el caso de Neftalí, lo hemos platicado en los últimos días, pues que es necesario salir más, ¿sí? Entonces, él está en un ciclo ahorita donde él pues está saliendo más, ahora fue a Matlán, después va a ir en cualquier rato, va a ir a Tequila, también hay la invitación a estar por allá. Seguramente, como ha sucedido en otro tiempo, pues el poder viajar a Valle de Bravo o a Guadalajara o a Hidalgo o a cualquier otro espacio, pues es algo que es parte de su llamado. Y entonces necesitamos que independientemente en qué parte de la República o del mundo se encuentre, gente que tiene esta necesidad de seguir creciendo se pueda conectar y pueda seguir alimentándose independientemente de donde se encuentre físicamente. En mi caso, pues Dios me tiene aquí en el aguacate. No me ha dicho todavía nada si va a haber un punto intermedio antes de llegar al cielo. Y si no, bueno, pues aquí seguiremos a la espera hasta que el Señor tenga bien llamarnos. Y entonces en Santa Paz, la idea es darnos esta oportunidad. Siguiente cosa rápida para decirla, hemos dicho que estas no son clases prefabricadas, preelaboradas, o sea, estamos estudiando conforme la misma necesidad y el espíritu nos va llevando, y hay ocasiones en donde nos metemos por algún vericueto. No hemos bajado una predicación de otro predicador, no hemos agarrado el material de alguien más y estamos caminando conforme Dios nos lo va poniendo. ¿Qué significa eso? Eso significa que como pueblo de Dios vamos construyendo juntos. Si uno se tropieza, el otro lo levanta. Si uno dice algo que le falta equilibrio, en santa paz aguantamos aquí las correcciones mutuamente. No es que uno es el iluminado y los demás están en la oscuridad. A cada uno de nosotros nos habla el Señor y queremos desarrollar líderes, ¿de acuerdo? Entonces, los que estamos aquí, aquí no es la ovejita feliz, aquí es la ovejita atormentada por la búsqueda de la verdad, ¿sí? Pero ansiosa de saber y de encontrar la palabra que le resplandezca. Y entonces vamos juntos caminando y creciendo y desarrollando. Amén. Y vamos creciendo entonces en amor y misericordia. Con todas estas aclaraciones, no sé si haya algo que indicar, si dije algo que no era de la forma más comprensible, háganmelo saber. Y si no es así, como lo hago en mis clases, pongan dedito, clic arriba de este electrónico para poder saber que estamos bien. Si alguien se está perdiendo, levante la mano, los demás le decimos adiós y lo dejamos atrás. No es cierto. Okay. Si alguien de repente no está entendiendo algo, hágame el favor de levantar ya sea la manita electrónica de quiero la palabra o en el chat, póngame por aquí qué es lo que está sucediendo y en medida de lo posible, con todo gusto, vamos a poner atención en ello. A la 1, a las 2, y como decían entonces en la lotería de mi rancho, se va y se corre, ¿sí? Y decían que con la vieja el pozole, dice Mili. Entonces, muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Señor, gracias por ir cambiando nuestras formas de pensar, nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales, Señor. Aquello que nos ha limitado a seguir adelante, aquello que nos limita, Señor, a seguirnos desarrollando. Gracias porque tú lo vas cambiando, lo vas rompiendo, nos va ayudando a hacer, Señor, que se vaya superando. Y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque todas estas cosas son por tu misericordia. Amén, amén y amén. La historia del pueblo de Dios es una historia de un embarazo espiritual. Y como todo embarazo espiritual, debemos entender que
se gesta a partir del conocimiento y de la unión de dos partes. La diferencia es que acá, más que ser un hombre y una mujer como tal, es Dios y un pueblo, Dios y la humanidad. Y Dios entonces, cuando genera al ser humano, cuando hace al ser humano y el ser humano se aparta de él, Dios está levantando un pueblo, Dios está levantando una nación, y esta nación la está llevando a cabo con la intención de poder generarse un pueblo para él. Y cuando nosotros entendemos que Dios está queriendo formar un pueblo, Dios está queriendo formar una familia, y aquí pues es importante que cambie sus paradigmas de Dios visto como hombre y Abraham visto quién sabe qué, como qué cosa, porque en estos días pasados pues al arco iris le cambiaron de nombre. Y entonces no estamos hablando de nada con 4 o 5 letras, no, estamos hablando de una relación entre Dios y el hombre, y no hay homofobia ni homonada, ¿sí? Entonces, simplemente es un asunto entre Dios y el ser humano, sin más implicaciones sexuales incluso. Y entonces, cuando Dios le promete al ser humano, si me acompañan a Génesis capítulo 2, allá por el verso 1, lo que se van a encontrar ustedes allí, en Génesis capítulo 2, en el verso 1, lo reacomodo por acá. Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ojo con estos 3 versículos que estamos diciendo aquí, porque esos 3 versículos nos representan lo mismo que Dios quisiera hacer con cada persona. O sea, cada persona, Dios tiene el anhelo de convertirla en una nación. Cada persona, cada ser humano sobre la faz de la tierra, Dios tiene el anhelo de convertirlo en un hijo de Dios, pero el hecho de que sea un hijo de Dios significa las mismas cosas que Dios le está diciendo a Abraham. O sea, que la vida espiritual, la vida religiosa, si la quiere ver desde lo religioso, no me gusta, mejor espiritual. Pero significa que una persona entonces tiene que dejar su tierra. Y dejar su tierra significa no solamente dejar Tepic, si ustedes de Tepic, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una forma de ver la vida terrenalmente. Deja tu cultura terrenal. Deja tu cultura parental. O sea, deja de comportarte y de vivir de acuerdo a una cultura humana, y esa cultura humana que ha tomado el lugar de predominancia en tu corazón. Deja de decir si eres mexicano o eres norteamericano o eres ruso. Deja de decir nosotros los Cancino, nosotros los Juárez, nosotros los Villa, nosotros los Flores, Villagrana. Deja de decir, ¿sí? Necesitas dejar eso y para escogerme a mí. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Deja tu manera pasada de vivir, deja la vieja criatura, deja la vieja naturaleza, ¿sí? Y ven a la tierra que te mostraré. Nosotros en el cristiañol del Nuevo Testamento, Jesús diría, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que está diciendo es, ven al reino, acércate al reino, toma el reino como promesa. Conviértete en parte del reino, conviértete en un constructor del reino. Estamos de acuerdo con que estamos manejando un lenguaje en paralelo, y entonces lo que Dios le dice a Abraham, Jesús lo sigue diciendo actualmente a la gente. Ahora escúchenme, ¿sí?
Lo voy a volver a leer con ustedes, por favor. No vaya a ser que me haya brincado una parte, porque quizá en esa parte hay algo que, a ver, Jehová le dice a Abraham, haz tu oracioncita, ¿sí? Y recíbeme. No, no, no dice así. No dice haz la oracioncita, ¿verdad? No dice date el golpe de pecho. No dice llora 5 minutos. No, no dice eso. Dice vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay un problema con el cristianismo actual. Y es un cristianismo donde queremos traer las cosas espirituales, las queremos traer al contexto de nuestra propia vivencia. O sea, queremos que Dios venga y se ajuste a nuestras prácticas, se ajuste a nuestra cultura, se ajuste a nuestra manera de pensar, se ajusta a nuestros intereses. Y déjenme decirles que no funciona, porque la manera en que funciona es cuando usted deja la pasada manera de vivir, deja la cultura de su familia. En mi familia somos bien machos, en mi familia ni todo el amor ni todo el dinero, en mi familia el hombre manda porque la mujer no, en mi familia el hombre no mueve un dedo, en mi familia al hombre no se le rezonga ni se le piden cuentas en mi familia, y hacemos un montón de cosas y Dios dice, bueno, ¿quieres un pacto conmigo? Entonces necesitas dejar, ¿sí? Deja la casa de tu padre, ven a la tierra que te mostraré. Y si haces eso, ¿cómo que si haces eso? Sí, porque dice Génesis capítulo 2, verso 2, y lo pongo en más grande para que lo pueda ver, dice, y haré, o sea, sé que es un condicional. Cuando tú dejas la tierra, cuando tú dejas tu parentela, cuando tú dejas tu cultura, cuando tú dejas tu manera pasada de vivir, entonces dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ojo con esto. Primero, cuando tú dejas aquello, entonces yo te daré algo nuevo. Jesucristo diría, no puedo echar vino nuevo en odres viejos, porque entonces se romperá el odre y se derramará el vino. Entonces necesito que estés listo para ser renovado. Y ser renovado significa entonces que al dejar aquello, yo puedo darte la cultura del reino, el pensamiento del reino, y te haré crecer, te haré desarrollarte. Crecer no solamente en número, porque cuando nosotros decimos una nación grande, pues pensamos entonces en un puño de gente, pero escúcheme, usted puede tener una población de mayor cantidad de personas, pero eso no significa que sea de mayor calidad de vida, de mayor capacidad de desarrollo en conocimiento, en salud, en condiciones para una vida saludable y estable. No está hablando de eso. Cuando está diciendo, haré de ti una nación grande, lo que está diciendo es, te daré todas aquellas cosas que muestran que yo estoy contigo. Multiplicaré lo que es necesario para la vida. Te bendeciré, y entonces significa que te daré las cosas que muestran mi pacto contigo. Hablaré bien para ti. Hablaré bendición para ti. Proveeré tu necesidad, te daré lo suficiente para que desarrolles lo que debes desarrollar. Y darte lo suficiente no significa que te voy a dar lo que tú piensas que necesitas, te voy a dar lo que yo creo que necesitas, para que entonces desarrolles el carácter, desarrolles una visión que te lleve a enfrentar situaciones, que te lleve a ser proactivo, que te lleve a superar la victimización. Y entonces tú serás una persona íntegra, completa,
engrandeceré tu nombre, o sea, otros a tu alrededor reconocerán tus capacidades, reconocerán tus habilidades, reconocerán quién eres tú, reconocerán lo que puedes hacer, tu nivel de autoridad, y dice al final, y serás una bendición. Escúcheme. Ser una bendición está al final de la frase. Se lo voy a volver a decir. Ser una bendición está al final de la frase. Yo sé que esto suena evidente si usted lo ha leído conmigo, pero notemos que hay mucha gente que está empeñada en engrandecer el nombre y sentirse que es una bendición, pero no ha pasado la primera parte de la primera frase. Suelta, vete, deja, cambia, renuncia a tu pasada manera de vivir. Cuando está diciendo que engrandecerá tu nombre y serás una bendición, estamos implícitamente entendiendo lo que desde Génesis 1:26, que hemos hablado muchísimo sobre ello, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y entonces señoríe. Ser una bendición significa hacer las cosas a la manera de Dios. Ser una bendición significa tomar las decisiones como Dios las toma, preocuparte por lo que Dios se preocupa, alegrarte por lo que Dios se alegra, molestarte incluso por lo que Dios se molesta. Ser una bendición es hacer las cosas como colaborador con Dios. Cuando nosotros lo hacemos de una manera diferente, terminamos maldiciendo. Y entonces sí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escúchenme, solamente lo digo como un comercial, no voy a abundar en ello, pero parte del problema con el pueblo de Israel es que consideraron que el hecho de que Dios les hubiera dicho Génesis 12:3 era porque ellos eran especiales. No, ellos no eran especiales, eran unos brutos cabezones igual que cualquier otro. El que es especial es Dios. Y entonces, ¿cómo está diciendo Dios que serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Porque cuando tú dejas de tener un corazón egoísta, cuando tú dejas de tener un corazón avaricioso, cuando tú dejas de tener un corazón violento, dominante, y asumes un corazón generoso como Cristo, un corazón empático como Cristo, un corazón misericordioso, un corazón sacrificial, entonces tu vida se convierte en una bendición, no antes. Entonces, ¿qué sucedió con los hebreos? Ellos se sintieron mejor que los gentiles y los gentiles eran perros, ¿sí? Y despreciaron a los gentiles. ¿Qué sucedió con el sacerdote? Ya hemos hablado del sacerdote y del levita que llegan junto al hombre tirado en el camino y entonces ellos no pueden acercarse y contarse de aquel inmundo que está tirado y entonces ya no es una bendición para él, es una maldición pasar junto a él y no detenerse a levantar al otro. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque cuando alguien siente que es especial porque es parte del pueblo de Dios, significa que ya se corrompió, no entendió el mensaje. Y entonces, aquí hay algo interesante y no lo digo para criticar, si se siente aludido, le pido me disculpe por ser tan claro, pero para los que tienen doctrinas fitness, fuertes, saludables y hipertrofiadas doctrinas y que sienten que nadie les merece, déjenme decirles, no han entendido entonces el corazón de Dios. Porque a mí mi doctrina no me hace bueno. Con todo y la doctrina saludable sigo siendo un ser humano que sin Dios no sirvo para dar vida a nadie. ¿Qué es lo que me hace bueno? La bondad de Dios en mi vida. Y eso viene cuando yo soy capaz de negarme a mí mismo,
cuando no siendo el hijo de Dios como cosa que aferrarme, me despojo de ello y tomo una condición de servidor a la humanidad, de servidor a mis prójimos, ¿sí? Y en esa condición de siervo me hago obediente a Dios hasta la muerte y aún muerte de cruz. Entonces, cuidado con pensar que nuestro argumento doctrinal se convierte en el elemento para decir que somos mejores que alguien. No somos mejores que nadie. Somos tan pecadores como cualquier otro. La única diferencia es que hemos reconocido nuestra condición y estamos con Cristo. Bien. Y entonces, la promesa de Dios llega a través de Abraham, y Abraham entonces, hay un momento en donde hay el momento de la inseminación espiritual. Yo sé que el término es muy incómodo, perdónenme, pero no encuentro otra manera de poderlo decir, ¿sí? ¿En qué momento llega, en el caso del varón a la mujer, el momento del embarazo? Es el momento en donde la intimidad uno pasa sobre la otra, ¿sí? Nos dirá Proverbios que hay tres cosas y aún una cuarta que no sabemos, no deja huella, y es la huella del navío sobre las olas del mar, que pasa el navío y desaparece la ola, ¿sí? La huella del águila en los vientos, pasa el águila y no deja rastro. De la serpiente sobre la piedra, pasa la serpiente y no deja rastro. ¿Sí? Y dice, y del varón sobre la mujer. O sea, pasó allí y tú dices, no dejó rastro en ese momento, ¿no? Pero lo que sucedió, las consecuencias es así. Las consecuencias de la nave es que llegó a puerto y hay mercancía. Del águila que cruzó es que ahora falta un conejo o una serpiente por allí. De las serpientes que cruzó la roca y pudo esconderse o pudo alcanzar su presa. Y la huella del hombre sobre la mujer, aunque parece en ese momento que no pasó nada, dejó un embarazo. Y entonces cuando nosotros vemos esto, el momento del embarazo se encuentra en Génesis capítulo 15 en el verso 17. Si usted va conmigo, lo que se va a encontrar entonces ahí en Génesis capítulo 15, desde el verso 1, es que Dios hace pacto con Abraham. Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Abraham le dice, Señor, ¿y qué me darás? Pues no tengo hijos, ¿sí? El mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer, y le dice también a Abraham, no me has dado prole, ¿sí? Y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, acuérdese, usted se acuerda de esta escena, ¿sí? Y no había Cheyenne para que le dijera, y la Cheyenne, apá, ¿verdad? Le dijo, mira, ahora a los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Sí, ya que veo el montón, dice, pues así será tu descendencia, o sea, innumerable, ¿sí? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de tierra de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te dé de heredar? Y le dice, va a haber un pacto. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Dios le está profetizando qué va a suceder con ellos, ¿sí? Pero también dice, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Dios le está diciendo 400 años antes lo que va a suceder. Moisés, en lugar de haber escuchado, haber entendido la voz de Dios, se tardó 30 años más
por eso esta palabra profética que Dios le había dicho tardó 30 años en cumplirse, no porque Dios no quisiera, sino porque Moisés no desarrolló el carácter para llevarlo a cabo 430 años después, ¿sí? Y entonces dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob, Jacob tuvo a su hijo José, dice, verso 15, 16, y a la cuarta generación, Dios ya le está diciendo, cuando nazca tu bisnieto, o sea, José, regresarán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Verso 17, importante. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Una antorcha de fuego. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del Shekinah de Dios, de la columna de fuego en la noche, de la columna de nube en el día, y esa columna que después acompañará a Moisés durante el desierto, durante el tiempo de travesía, los 40 años, esa columna estuvo allí con Abraham, moviéndose entre la ofrenda que estaba allí. En ese momento, dice, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmeos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Note usted que se lo está diciendo 400 años antes de que ellos vayan a salir libres de Egipto, y le está diciendo, toda esa tierra yo te daré. En este momento se acaba de gestar un nuevo pueblo, una nueva nación. Ha nacido la nación de Israel como descendencia de Abraham. Este es el momento del embarazo espiritual. Y desde ese momento comienza a gestarse en el vientre, en la matriz, la nueva criatura. Ok, voy a detenerme aquí y voy a poner acá la pantalla dividida. Entonces, tengo un embarazo espiritual. Y ese embarazo espiritual se está llevando a cabo. Bueno, la primera pregunta muy evidente, por supuesto, es ¿dónde se lleva a cabo un embarazo natural? Un embarazo natural debería de llevarse a cabo en la matriz de la mujer. O sea, Dios en ninguna parte, y no quiero escucharme fundamentalista, pero Dios en ninguna parte nos dice que había tomado una probeta y en la probeta había puesto un óvulo y lo inseminó artificialmente. No, no dice eso. Dios entonces, si los métodos de Dios nos pueden servir como modelo de interpretación, podríamos decir entonces que igual que hay un embarazo entre un hombre y una mujer, y ese embarazo se lleva a cabo en la mujer, donde allí se está gestando la nueva criatura, ahora tenemos un encuentro entre los cielos y la tierra. Los cielos van a representar la parte masculina y la tierra va a representar la parte femenina. Y es en la tierra donde se va a desarrollar, en la matriz de esta tierra, se va a desarrollar entonces esta nación. ¿Dónde comienza entonces? Dios va a tomar de
esta parte femenina de entre la tierra va a tomar entonces a una simiente, y es la simiente de Abraham, su amigo, o sea, el óvulo de partida para generar esta nación es a partir de Abraham, su amigo. Y esto nos empieza a decir una primera cosa en el ADN de Dios. El ADN de Dios se da a partir de la amistad. Escúcheme. Dios no te eligió por tener los ojos de un color o la piel de otro color. Dios no te eligió por ser masculino o femenino. Cuando Dios escoge a Abraham, lo escoge porque tiene una cualidad en su corazón. Es un hombre con un deseo de amistad, de compañerismo con Dios. Si me permiten decirlo de esta manera, un óvulo maduro que puede ser inseminado, ¿sí? Entonces sería, en el caso espiritual, alguien que está buscando la amistad con Dios. Una persona que no está buscando la amistad con Dios es un óvulo infértil. Y Dios entonces va a dejar de su presencia en esta nación. Acuérdense ustedes que Sara era infértil. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Y Dios va a venir entonces a visitar a Sara en Génesis capítulo 18, cuando ellos están en el encinar de Mamre. Dios le hizo la promesa de que en no más de un año, en el tiempo de las mujeres, o sea, le está diciendo, a partir del día de hoy, en 9 meses, tú vas a tener un hijo. O sea, tu embarazo espiritual acaba de comenzar ahora, ¿sí? Vida ha sido soplada de parte de Dios en esa mujer, y esa mujer va a comenzar a desarrollarse. Ahora, a diferencia de una mujer que tarda 9 meses, Dios está diciendo, esta nación va a tardar un embarazo de 400 años. 400 años se va a desarrollar en el vientre de esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Bueno, es la tierra, ya dijimos, como la tierra como espacio donde el ser humano vive, pero la matriz de esa mujer va a ser la tierra de lo que nosotros conocemos ahora como la zona palestina. Yo sé que suena, cuando dice uno estas cosas suenan muy tontas, perdónenme, sí. Pero si usted revisa un mapa de toda esa zona, tiene una forma de un pubis. Es un triangulillo por ahí, ¿sí? Déjenme buscarlo, ¿sí? Entonces, comparto mi pantalla con ustedes. Ahora, como dijimos hace rato, pues yo nada más estoy jugando con las ideas, ¿verdad? Pues resulta que aquí está el mapa donde está Israel. Miren, acá es Egipto, ¿sí? Ellos son sacados de ahí, Abraham se va a esta zona de la tierra. No sé si se alcanza a ver por allí el cursor y lo que estoy diciendo, ¿sí? Y esto tiene una zona, tiene una forma de una zona pública. Si usted quiere, es una tontería de mi parte decir todo esto, pero ese es el vientre donde estuvo el pueblo de Israel. Esa es la matriz de donde salió el pueblo de Dios. Allí se llevó a cabo el embarazo espiritual durante todos esos años, 400 años, en donde Dios estaba llevando a cabo esto. Ahora,
Igual que una mujer, entra en dolores de parto y esos dolores de parto anuncian el alumbramiento para que entonces el niño salga, ¿sí? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Los dolores de parto fueron 10 grandes maravillas. Egipto las llamó 10 plagas. Y después de la última de esas grandes maravillas, después de la última plaga que fue la muerte de los primogénitos, por fin hubo el momento de la expulsión. Esto es, Faraón le dijo a Moisés, saca a este pueblo, y ellos entonces están en este ejercicio de salir del confinamiento. ¿Sabe usted que un niño, aunque ha crecido seguro dentro del vientre de su madre, no puede durar más de 40 semanas? Ah, caray, ¿40 semanas? Mire, qué cosa tan curiosa. 400, ¿sí? 400 años y 40 semanas son las que están determinadas sobre cada niño para nacer del vientre de una mujer. Y entonces, casualmente, un 4 por 10, ¿verdad? En el caso de los seres humanos, por 10 a la 1, y en el caso de una nación como Israel, por 10 al cuadrado. Bueno, pero son matemáticas que no tienen nada que ver. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que cuando Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón que deje salir a su pueblo, lo que le está diciendo es: el tiempo del nacimiento ha llegado. Ese niño no puede seguir permaneciendo, esa criatura no puede seguir permaneciendo dentro del vientre, porque si una criatura pasa más de esas 40 semanas adentro, entre más tiempo pase, se pone en riesgo la vida de esa criatura, ¿sí? Ahora, acuérdese que ahí el problema fue que la partera, que en este caso era Moisés, se tardó en tomar su lugar, ¿sí? E hizo que el parto se volviera peligroso y se volviera difícil. Finalmente se rompió la fuente. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo en un nacimiento se rompe la fuente y el niño, la niña, la criatura nace en medio de las aguas? ¿Qué significa eso? Que del mismo modo en que una criatura en lo natural tiene que romper las fuentes para salir al espacio abierto donde va a tener que desarrollarse y vivir, y deja el enclaustramiento del vientre, que ya cumplió su función, así también el pueblo de Israel tuvo que salir del enclaustramiento de Egipto para poder salir entonces en el desierto a empezar a crecer y desarrollarse. Preguntas, comentarios sobre esta figura que estoy diciendo. ¿Suena bárbara? ¿Suena que estoy torciendo la escritura? ¿Les parece adecuada? ¿Les da luz en algo? Escucho los comentarios. En mi caso me gustaría como seguir escuchando el hilo de la enseñanza para tratar como de encajar las ideas. Ok, dime alguna cosa que está volando y que todavía no puedes encajar bien para saber hacia dónde dirigir lo que estoy hablando. Esta parte de la similitud en cuanto a los años con las 40 semanas, o sea, me estoy poniendo a pensar, digo, ok, entonces sí, la gestación es de las 40 semanas contra los 400 años, la parte de gestación o el proceso de gestación natural
cómo poder enfocarlo en la gestación que está pasando cada 15 años hasta llegar a los 40. No sé, estoy tratando como de ubicar esa misma, o sea, esta parte que nos estás diciendo de la similitud de lo natural a esta cantidad de años. Ok, aquí quizá la parte más importante en cuanto a los símiles es que todos nosotros nacimos en Egipto, en el Egipto Okay. espiritual. Todos nosotros fuimos engendrados en el momento en que los cielos y la tierra se unen, simbólicamente sigo hablando, el Espíritu de Dios es puesto sobre un vientre humano, sobre una cultura humana, sobre un espacio de desarrollo humano, una familia, y ahí naces y ahí creces, ahí te vas desarrollando. Pero hay un momento en donde Dios te va a llevar, igual que el pueblo de Israel, te va a llevar a estertores de parto, ¿sí?, a contracciones, y de manera de que en esas contracciones vas a terminar saliendo del vientre que te alojó. ¿Cuál es ese vientre que te alojó? Decíamos entonces, hay un llamado de Abraham a decir, deja la tierra de tu padre, deja tu tierra, deja tu parentela, ¿sí?, y sal a la tierra que yo te mostraré. Hay un espacio donde tú vas a crecer y es un espacio donde tú vas a tener un desierto, y hablamos ahorita del desierto, pero es el espacio donde te vas a encontrar conmigo, donde yo voy a ser tu plenitud. Neftalí. No sé si de verdad tuve un día muy largo y cansado y por eso me está haciendo muy complicado entender la figura. Sí entiendo hacia dónde vas, pues, o sea, empiezo a escuchar. De hecho, hasta ahorita que Emily te pedía o te daba un poquito más de luz, sentí que llegamos a un lugar, pero se me hace como mucha vuelta para una verdad, pues, perdón, disculpa. Sí, no, sí, sí, yo sé que la abusadilla y hábil. Ahora, ¿cuál es el asunto? Hay varias cosas entonces para los que ya dicen, esa es una verdad, ya escuchada. Bueno, déjenme decirlo de esta manera, ¿sí? El problema está de que alguno de ustedes ha visto como maldición los pujidos para poder nacer, ¿sí? Hay algunos de ustedes que como nacieron en medio de esos estertores, en lugar de ver el nacimiento como una bendición, siguen traumados todavía porque sintieron que podían morir. Las primeras maldiciones que una persona recibe, la recibe en el vientre, ¿sí? Y eso es algo que ustedes lo ven en claves, pero el asunto está de que también en la vida espiritual, las primeras maldiciones que tú recibiste desde el mundo espiritual, las recibiste en el claustro materno de tu cultura donde te formaste, de tu familia donde te formaste, de la iglesia a veces en donde te formaste. Y entonces estoy tratando de generar un espacio, un símil que después nos vaya a ayudar a entender por qué hay cristianos que se mueren ahorcados cuando deberían de haber nacido porque se les enredó el cordón umbilical mientras alguien les estaba compartiendo, y en lugar de traer libertad y de liberarlos de un cordón umbilical que se les atoró en el cuello, terminaron asfixiados, ¿sí?, y nacieron muertos. Hay gente que se les comparte del evangelio y son abortados aún antes de poder respirar, ya están a punto de muerte. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñar la palabra en vida y como elemento libertador, terminan siendo enseñados con el cordón umbilical, y en cuanto los tratas de sacar, los matas. No sé si me estoy explicando. Y entonces hay muchos símiles que vamos a estar utilizando entonces a partir de estas figuras para poder entender cómo el proceso de nacimiento, que debería ser una bendición, lo hemos generado un proceso no adecuado, sino fuera de las condiciones de Dios. Y entonces, pregunta, así como hay personas que nacen por medio de una, cabecita, se me fue el nombre, por cesárea.
nosotros andamos queriendo hacer cesáreas espirituales y andamos queriendo sacar a la gente antes de que tenga sus propias experiencias y sacamos gente antes de que culmine su periodo de embarazo espiritual y lo sacas en lugar de 7 mesinos, lo sacas 6 mesinos o quincumesinos, y entonces lo único que hacen es que es gente que sale, respira 3 días y se murió, ¿sí? Porque no permitiste que el proceso de madurez espiritual en el vientre se pudiera llevar a cabo, ¿sí? Y hay gente que sale entonces del vientre y durante años acarrea problemas de malformación porque nunca pudo madurar adecuadamente los procesos. Ahora sí, Neftali, tenías algo que decir y no sé si, y Lore también por ahí. A ver. Sí, nada más para completar porque no completé mi Idea. participación. Sí, o sea, como Mili, lo que quería decir es eso, que me está gustando, de hecho, ya ahorita que lo estás explicando de esta manera, porque a lo mejor como que fue muy temprana la pregunta, porque estábamos como agarrando el hilo. De hecho, a mí siempre se me ha hecho maravilloso la manera en que no solo tú, sino muchos maestros que conozco de la palabra específicamente, cómo van llevando el hilo a un punto que te traen una verdad tremenda. Ahorita estaba recordando, por ejemplo, algo que me quedó muy fuerte de la vez pasada y que estoy tratando con ello, es cómo los ministros somos ese clavo que a veces deja en la cruz a la persona. Y es algo que dejamos muy claro la semana pasada, el jueves pasado. Y ahorita que estás hablando de esto del embarazo y de cómo tiene que llevar su tiempo, me parece maravilloso ahorita que lo mencionas, cómo los 400 años pareciera que para muchos sería como demasiado tiempo, sería como una gestación que ya se pasó de tiempo. Pero curiosamente Dios está gestando a una nación y es una nación que además va a llevar su nombre, va a llevar el nacimiento de Jesús, que pues es el Salvador del mundo. Y me parece maravilloso, ahorita ya lo empiezo a entender un poquito más, agarrarle el hilo. Gracias, quería completar pues para que no se entendiera como que comencé así mal el comentario, no quería dejarlo así. Gracias. Ok, muy bien. Lore, algo que tenías que decir. Lore. Lore a la 1. Lore a las 2. Lore a las 3. Vendido a la jovencita Lore, entonces que se lo manden a su casa. Muy bien. Y entonces sigo con lo que estoy comentando. ¿Cuál es el asunto de poder entender cómo se gesta el pueblo de Dios? Tenemos que entender que lo que una persona adulta llegará a hacer en lo natural comienza desde el momento en el que el embarazo se está llevando a cabo. Si le creemos, y yo sí le creo, ¿sí?, a que el ADN es un mapa donde nos muestra todas las características, las condiciones, las limitaciones, las potencialidades de cómo un ser humano se va a ir desarrollando. Y además me atrevo a decir que ese mapa, ese ADN, no es producto de la casualidad, sino que es producto precisamente, dicho desde la fe, de este propósito de Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son algunas de esas características que ya de por sí se supone que están presentes en el ADN de la mamá, en el ADN del papá, y que al momento de fusionarse nos van a dar como característica a un ser humano con un cierto potencial. ¿Están conmigo? Y entonces, si estamos hablando de que va a haber ahí una fusión cromosómica, pues la primera cosa que me interesaría saber a mí es, bueno, en este pacto entre los cielos y la tierra,
pues tenemos una criatura que va a ser una criatura media curiosa, porque no es una criatura totalmente de los cielos, pero tampoco es una criatura totalmente de la tierra. De hecho, si me permiten decirlo así, esta criatura es un híbrido. Y como todo híbrido va a tener entonces virtudes o limitaciones, según lo quieran ver ustedes, de su ascendiente parental y maternal. Entonces, ¿qué características tiene esta criatura, este ser humano? Pues como criatura híbrida quiere decir que le es natural moverse en el ámbito de los cielos, pero también le es natural moverse en el ámbito de la tierra, porque en su herencia espiritual está el poder vivir las dos dimensiones. Entonces, yo no sé si eso les sea una buena noticia o no, o esa es una verdad de perogrullo, pero déjenme decirles que ustedes tienen toda la capacidad para ser exitosos en los cielos, porque vienen de un Padre en los cielos que es exitoso, pero también el huevo cigoto que se formó a partir de Abraham, de la familia y la descendencia de Abraham. Abraham también fue un hombre exitoso en la tierra. ¿Por qué es importante decir eso? Porque hay muchos cristianos que son inútiles para las cosas terrenales y hay otro puño de cristianos que son inútiles para las cosas celestiales, ¿sí? Cuando en realidad el ADN de estas dos naturalezas, una de los cielos y otra de la tierra, en Abraham, uniendo esta condición humana y en el Espíritu Santo. Aquí lo que estamos viendo es un ser humano que tendría la capacidad de poder entender, sentir, moverse, tener éxito en cualquiera de los dos ámbitos. ¿Van conmigo? Entonces, no solamente somos seres celestiales, claro que lo somos, pero también somos seres totalmente terrenales. ¿Significa que tenemos la capacidad entonces de poder sentir el corazón de Dios? Sí, eso es muy importante, pero ojo, también tenemos la capacidad de sentir las pasiones, las debilidades, pero la empatía con los seres humanos. Y eso es fundamental. Cristo podría haber venido solamente como una criatura celestial y sin embargo vino y se encarnó en una descendiente de este Abraham, en una descendiente de este hombre que estoy diciendo. O sea, vino a confirmar que el ADN recibido de Abraham, la herencia genética en lo natural de Abraham, era adecuada y era suficiente para poder cumplir con el propósito de Dios. Dios no quiso que fuéramos ángeles, dicho de otra manera más clara todavía. Dios no quiso que fuéramos ángeles, Dios quiso que fuéramos entonces seres celestiales y terrenales. Viene de un gen de un amigo, ¿sí? O sea, que no es producto de una violación, es producto de una amistad profunda. Y eso es importante porque un pacto con Dios debería de ser considerado entonces el producto de una amistad profunda. Y el fruto del Espíritu es el resultado de una amistad profunda. Tú no vas a dar fruto espiritual si tú no eres amigo íntimo de Dios. Esa es la condición fundamental de entrada. Para poder dar fruto, necesitas ser amigo. Así que si tú piensas que son horas de pegarte en la espalda con un flagelo, déjame decirte, ese método no me funcionó y no te va a funcionar a ti. Si tú piensas, ¿sí?, que es el producto de llenarte la cabeza de letras, déjame decirte que hay gente, ¿sí?, que estudia horas y horas. Muchos son ateos, por cierto, sí, mucha gente son agnósticos también. No es el método de entrada más adecuado. Necesitas convertirte en un amigo de Dios. ¿Qué característica tiene también? Pues déjame decirte que Abraham, dentro de todo, fue un hombre que estuvo dispuesto a rechazar, a abandonar la herencia espiritual babilónica.
porque él es babilónico. Yo no sé si te habías puesto a pensar en esto, pero Babilonia representa en muchos contextos la gran ramera. La Babilonia, la grande, la gran ramera, así le llama Apocalipsis. Pues déjame decirte que tu herencia natural es esa. Tú vienes de la gran ramera, de la Babilonia maldita, ¿sí? ¿Por qué se le conoce de esa manera horrible? Porque utiliza las cosas espirituales para servirse de ellas. Se sienta sobre los 7 montes y se enseñorea sobre las naciones. Usa y abusa de las cosas espirituales como forma de dominación para sojuzgar a otros, ¿sí? Es madre de ocultismo, es madre de hechicería, pues qué bonita familia, mire de dónde viene usted, ¿sí? Pues déjeme decirle que su ADN por allí viene. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que si bien es cierto que de ahí vengo, significa también que lo puedo oler, identificar, ¿sí? Porque Abraham no solamente lo conoció, sino que sobrevivió a eso. Y esa parte, con todo y que se, ay, mi conejo se asustó, perdón, de la pasión que salió de este lugar. Pero déjenme decirles, que estamos hablando de un tiempo de pandemia y hay algo aquí que es bien importante. Gladys nos lo decía al principio. Ella tenía miedo, pero gracias a Dios lo vivió, no porque lo estuviera buscando, espero que no lo haya buscado, pero ella lo vivió, lo enfrentó, lo sobrevivió. Y si le creemos a los años de existencia de la vida sobre la faz de la tierra, significa que su cuerpo está trabajando a marchas forzadas para encontrar entonces la forma de generar antígenos, o sea, poder enfrentar la enfermedad y sobrevivir. Eso es lo que de alguna manera debemos de entender en todo esto, y esta parte es una parte que para mí es muy importante. Cuando el niño nace, cuando la niña nace, el mayor regalo que le puede hacer su madre, cosa que no se lo daría una probeta, es la carga de antígenos, la carga de anticuerpos para que pueda sobrevivir. Yo sé que cuando voy a decir lo que sigue, decía Neftalí el fin de semana cuando hablaba de las canciones de José José, hay una película que está basada en una novela, ahorita le digo de qué año, porque luego van a decir que dije un dato equivocado, ¿sí? La novela se llama La Guerra de los Mundos, ¿sí? Y La Guerra de los Mundos fue escrita en 1898. Imagínese usted, ¿sí? Fue escrita por Ever George Wells y habla precisamente de una invasión extraterrestre. Y cuando uno está viendo, bueno, cuando uno lee la novela y años después cuando pusieron la película, y pues ha habido distintas versiones, llegan los extraterrestres y llegan con un montón de capacidades de naves y están haciendo añicos. Y si usted no pone atención, no se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió con la película, ¿sí? El argumento de George Wells. Y es que cuando ellos salieron y respiraron nuestro aire, cuando ellos salieron y se comieron a los humanos, todos los virus, todas las bacterias, todos los pequeños seres microscópicos, pues los están permitiendo que ingresen a su cuerpo. Y ellos empiezan a morir no por las armas de los seres humanos, no por las estrategias de guerra, no, a los seres humanos los acabaron. Pero ¿sabe usted? Y esta parte es una parte que me emocionó cuando Dios me lo dijo. ¿Entendiste? Porque yo estaba viendo la película, estaba buscando qué hacer. Dios me dijo, ve esta película. Yo la estaba viendo así como diciendo, ay, pues sí, ya la he visto, ya sé. Pero cuando llega al final y en la última frase, Dios me recuerda, tú eres un superviviente. Pueden decir conmigo, tú eres un superviviente.
¿Qué significa un superviviente? Gladys, te enfermaste y sobreviviste. Eres una superviviente. Y yo he hablado de la supervivencia espiritual en más de alguna ocasión y ahora lo quiero recordar y por eso estoy comenzando a hablar de esto. Espero hablar de esto varios días, ¿sí? Las 10 plagas. Y tú dices, sí es cierto, pasaron las plagas, pero yo sobreviví. Neftalí fue un superviviente a la homosexualidad y sobrevivió. ¿Qué significa eso? Significa que si efectivamente desarrolló antígenos, no solamente él ya no se muere de esa gripa, sino que además, cuando comparte con otros el plasma de su sangre, significa entonces que otros comienzan a desarrollar antígenos y empiezan a sobrevivir, lo que mataría a muchos. Al que nace en una familia que sobrevivió, se convierte en una herencia espiritual increíble. Y entonces yo te pregunto, ¿y cuál es la herencia espiritual? ¿Por qué Dios toma un hombre que está saliendo de Ur de los Caldeos? Y me van a decir, es que Abraham es de Ur de los Caldeos. Instrúyase, criatura. Ur de los Caldeos es el nombre de la cultura babilónica. ¿Sí? Y estamos hablando entonces de un hombre que nace en la cultura babilónica, que era la cultura dominante de ese tiempo. Y si usted recuerda la historia antigua, ahí se va a encontrar entonces que había algunos que eran tremendos. ¿Se acuerda usted de Semiramis? Y se acuerda usted, a ver, de Neftalí, acuérdate de todos los hombres de barbaridades que habían allí, que eran gigantes cazadores de hombres, ¿sí? Pues todos esos los tenemos ahí en Génesis capítulo 6, ¿sí? Cuando está diciendo Génesis capítulo 6, verso 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron, ¿eh? Los hijos de Anak, algo así recuerdo. Ajá. Ahora, escúcheme, había gigantes. Y los gigantes son malos, malditos. En toda la Biblia no hubo un solo gigante bueno. Pero, ¿y de dónde venía Abraham? De sobrevivir gigantes. Tenía antígenos contra ese bicho. Y no le asustaban los gigantes porque había visto caer gigantes en su tierra. Y por eso David después es un tirador de gigantes y por eso también los descendientes. ¿Sí? Y por eso Cristo se puede levantar y decir, a mí los gigantes, no importa de qué tamaño, ¿sí? Sea el gigante o el chamuco, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces, usted fue engendrado con un soplo de aliento de vida de los cielos sobre un genoma humano de supervivencia espiritual, que puede sobrevivir a Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y Dios me estaba recordando esto en estos días, porque estoy empezando a escuchar de gente que cada vez está más atemorizada por las tinieblas que vienen. Y ciertamente yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y qué vamos a hacer contra cuánta tiniebla? Y Él dice, ya está en tu ADN. Antes de que tú te dieras cuenta, ya viene en tu ADN tu capacidad de poder sobrevivir tinieblas. Y por eso, aunque yo vengo saliendo del ocultismo, yo salí del ocultismo. Dios dice, de ahí te saqué. Y tú puedes sobrevivir tinieblas espirituales. Preguntas, comentarios aquí. A ver, Berta, viene Berta. Curiosamente, justo antes de que empezara la clase, vino mi hermano.
Y como dices tú, la gente está con miedo a todo lo que viene. Y él leyó apenas esto del chip y todas esas cosas que se comentan. Y le platicaba, le dije, fíjate, por eso las clases en que me ves que a veces estoy platicando con ustedes y me regreso a casa para escuchar las clases que tengo los martes y jueves, estamos ahondando en eso, conociendo los tiempos de Dios y todo, porque él pues conoció el Evangelio, pero se alejó. Decía, estamos entendiendo los tiempos de Dios. Decía él, pero oye, es que qué miedo. Imagínate si todo eso que viene, qué miedo. Dije, ¿miedo por qué? Miedo si estás sin Cristo. Pero a mí no me da miedo eso. Que porque tengo fe y sé que Dios nos va a sacar adelante. Sé que somos más que vencedores, de que he estado viendo muchas cosas y ahora siento la fortaleza y sé que Dios nos va a llevar adelante y no hay por qué vencer. Decía, pero es que está bien difícil y eso de tener fe, pues está más difícil. Que pues claro, si no tienes a Dios, va a estar difícil, ciertamente, pero si aprendes a poner las cosas en las manos de Dios, de la mano de Dios todo es fácil, porque todo fluye delante de Dios. Ya, y como de verdad la gente, o sea, sí, la ve difícil, pero ciertamente Dios nos está preparando y mientras daba la enseñanza, y que decías tú, ¿qué les mueve? ¿A qué les lleva? O sea, yo solamente pensaba, pues a esto, o sea, ¿a qué nos has traído a nacer Dios? ¿A qué nos estás llevando a nacer? Pues a estos tiempos. ¿A qué nos estás preparando? Pues a estos tiempos, a ser conscientes de que estamos naciendo a un nuevo tiempo en el que tú ya nos estás preparando con todo lo necesario para justamente estos tiempos en que estamos viviendo. O sea, y en eso pensaba yo, pero me quedo calladita, ¿verdad? Como esperaba oír el grillo, pero no lo oí. Me encariñé con Ok. él. Muy bien, Pero Neftalí. Gracias, Berta. Perdón, ahora estoy hablando mucho, pero me acordé de una noticia que vi por ahí en las redes y la estaba confirmando. Una mujer de 107 años que sobrevivió a la gripe española precisamente. Ella es de Andalucía, España. Y Ana del Valle se llama. Y ella cuenta cómo sobrevivió primero a aquello y le dio coronavirus y lo sobrevivió. Entonces yo le decía a mi esposa cuando escuché esa noticia que deberían de sacarle su sangre y inyectándolas a todos. Y lo que, o sea, aunque suena gracioso, pero lo que estoy diciendo es que confirmando pues lo que estás hablando de cómo nos empezamos a ser inmunes a ciertas cosas, porque hay una genética espiritual que nos precede. Y toda esta gente, todos estos seres de la fe, en su genética fueron heredándonos el ser, el ir en contra de todas estas cosas, vacunándonos en contra de todo ello. Yo no sé qué, yo creo que sí deberían de estudiar a esta mujer porque de veras, o sea, ustedes saben que el grupo más difícil de sobrevivir es de 60 años para arriba. Esta mujer tiene 107 años y sobrevivió a dos de las pandemias más terribles que han azotado a la humanidad. Entonces, hay algo en su genética, por supuesto, pero hay algo en nuestra genética espiritual que tendríamos que considerar. Gracias. Sí, y entonces, si nosotros pensamos en que la capacidad de supervivencia va marcando el ADN de una especie, ¿será casualidad que los osos polares sean blancos? ¿O tiene que ver con su necesidad de supervivencia? ¿Cómo su pelaje finalmente les ayuda a mantener el calor en los climas más fríos, más inhóspitos sobre la faz de la Tierra? Y podemos creer, como decía Lamarck o Darwin, ¿sí?, en la adaptación, o podemos creer en que Dios finalmente lo hizo de esa manera, o podemos juntar las dos cosas y decir, Dios lo hizo para que se adaptara y para que Perdón, Pablo, pero no quiero dejar pasar, perdón, ya estoy hablando de más, pero cuando yo estudié Darwin, yo sabía que iba a venir como parte de los estudios.
Y a mí eso fue lo que me tocó. Cuando él habla de estas aves, no recuerdo el nombre de las aves, y habla de de los bosques del, no los puedo recordar. ¿De los Galápagos o qué? ¿Cómo? De las Islas Galápagos cuando De van. las Islas Galápagos, gracias. ¿Cómo se adaptaron a su ambiente? Yo lo que veía ahí más bien es esa capacidad que Dios les dio al ser vivo de adaptabilidad. Y perdón, no lo quería dejar pasar porque creo que es enriquecedor. Ajá. Sí, y entonces cuando nosotros estamos pensando, pues, una vez más, en este asunto de cómo una especie tiene que adaptarse y tiene que tomar ciertas características. Yo sé que entre los cristianos esto es para desgarrar las vestiduras porque nadie pensaría de cuando uno dice evolución, uno diría es que el ser humano no ha evolucionado. Déjenme decirles que la palabra evolución significa una transformación interior y eso es totalmente bíblico. Somos transformados en nuestro ser interior, ¿sí? Cuando nosotros vemos en el libro de Romanos, déjenme, voy a Romanos, capítulo, a ver, 12, y dice entonces el apóstol Pablo hablando en Romanos, a ver, ya se me fue esta cosa de aquí. Y vamos con Romanos capítulo 12, a partir del verso 1, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias del Dios vivo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te hagas a la manera de este siglo, sino transformaos. Y la palabra transformarse es la palabra metamorfeo, que es de donde viene la palabra metamorfosis. Entonces, cuando dice transfórmate interiormente, renuévate interiormente, reelabórate interiormente. Ese proceso de transformación es un proceso en el sentido biológico, es de adaptación ante las adversidades del medio para desarrollar las capacidades en tu organismo de poder enfrentar entonces toda cuestión adversa y poder sobrevivir de ella. La pandemia espiritual, que es uno de nuestros temas que lo hemos hablado en muchas ocasiones, es una oportunidad para desarrollar capacidades adaptativas y sobrevivir, entonces, desde el punto de vista espiritual. Y cuando yo estaba preguntándole a Dios, Señor, yo no sé si ustedes son preguntones, yo soy muy preguntón con Dios, y yo le decía a Dios acerca de este asunto de la pandemia, una de las cosas que Dios me decía es que Él quiso, antes de las plagas y antes de la confrontación y demás, pues Él quiso que el ser humano desarrollara las mismas capacidades de supervivencia que Abraham había desarrollado. ¿Qué otra capacidad tuvo que desarrollar Abraham? La más importante es la fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Qué significa fe? En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted comienza a revisar entonces allí en Hebreos capítulo 11, cuando estamos hablando de la fe, lo que usted va a encontrar es la capacidad de poder sobrevivir toda adversidad.
Lo vuelvo a decir, ¿qué es la fe? La capacidad de poder sobrevivir toda adversidad. Lo digo una última vez, ¿qué es la fe? Es la capacidad de sobrevivir toda adversidad. Y cuando Dios me decía en mi corazón en estos días acerca de por qué escogió a Abraham y no escogió a Chucho o a Juancho o a quien otro, ¿no? Dice, escogí a Abraham porque Abraham fue un hombre que fue capaz de sobrevivir toda adversidad. Sobrevivió el clima espiritual de Babilonia. Sobrevivió el tener que dejar su tierra, dejar su parentela. Fue capaz de reinventarse delante de Dios. Fue capaz de soltar las cosas que eran más preciadas. Fue capaz de cambiar su normalidad tantas veces como fue necesario. Fue capaz de aislarse y se subió al encinar de Mamre y dejó, ¿sí?, a su sobrino Lot que fuera allá en las llanuras de Sodoma. Y decía Dios, y tú tienes esa misma genética. Entonces, no tengas miedo. O sea, es parte de tu ADN. Desde el primer momento cuando yo tomé a Abraham como punto de partida, tú eres parte de ese ADN. ¿Van conmigo? Entonces, bueno, son las 10:04 y mi siguiente punto me llevaría más tiempo y entonces lo que quiero hacer es poner aquí una pausa. Hemos hablado de dos cosas importantísimas que tienen que ver entonces con el nacimiento de una nueva nación que fue la nación de Israel. Cuando hemos dicho que Dios escogió a Abraham, lo escogió por ser un superviviente de la nación babilónica que representa entonces el extremo opuesto en la cultura contra lo que es de Dios. Babilonia, la gran ramera, es todo lo contrario del reino de Dios, es el reino de las tinieblas. Pero Abraham salió de allí y salió con anticuerpos, antígenos para poder sobrevivir allí. Abraham muestra la madurez porque el óvulo maduro para poder ser fecundado significa que está receptivo. Y Abraham, esa receptividad se llama amistad con Dios. Abraham entonces muestra al hombre que es capaz de sobrevivir toda adversidad, porque la fe es la capacidad de sobrevivir la adversidad, sobreponerse a ella y seguir adelante. Ok, entonces yo aquí voy a poner punto final a las reflexiones de esta noche y escucho comentarios de ustedes antes de despedirnos. Estaba pendiente Lore. Y Sí, pero cuando le pregunté ya andaba atendiendo seguramente a su papá. Por eso es que ya no hubo Pero se volvió a oportunidad. notar. A ver, entonces, Lore, te escuchamos. ¿Me ¿Listo? oyen? Ahora sí, ya te oigo. Muy bien. Es que yo no le sé esta cosa y por eso me revuelvo. Levanto Dale. la mano porque quiero participar y a la hora que me dan la oportunidad, pues ya no sé dónde hincharle para esto. Está Es bien. la bronca que me traigo. No, ahorita no estoy atendiendo a mi papá. Bueno, Ok. miren, yo lo que quiero compartirles es que podrá parecer muy
muy loco lo que les voy a decir. Recuerdan que les comenté que mi papá me acusó de haber matado a mi mamá y que Ujú, esa acusación se fue hasta muy adentro de mi alma, de mis emociones, de tal manera que yo quedé con mucha ansiedad. Pero mi ansiedad era que ya estaba vetado el cielo para mí, ¿sí? sí. Entonces, yo al despertar me sufría de mucha ansiedad por estar viviendo ya condenada y pues ya el miedo a vivir, pero jamás pude pensar en suicidarme a pesar de todo lo que sufría y que tenía que a veces en la noche caminar a bajar el estrés, no había la medicación adecuada y todo eso. Entonces jamás, porque si yo en mi subconsciente estaba enredado, pero el subconsciente sabía que si eso hacía yo, pues yo ya estaba, supuestamente si eres un asesino dentro de la religión que yo tenía y la mala información, pues ya no tienes derecho a ir al cielo. Ujú, Entonces, si te asesinas, pues ya te perdiste el cielo. ujú, En esas conjeturas enredadas, pues. sí. Ya que Dios me dio libertad y todo esto, y ustedes dirán, ay, qué horrible pasar años así, me daban puros calmantes y era puro dormir y dormir, evadirme de la vida. Entonces, ¿a qué le saco? Porque ahora he estado llorando diario por otras cosas que luego les diré, porque Dios está moviendo mi ser, cambiando, creciendo. Pero, ¿qué es como la pandemia eso? Lo que enfrenté. A mí, dígame, de una persona con la situación que yo tengo y el enredijo que yo tengo, y yo sé por dónde darle para que salga. Y Ujú, yo ya no. A mí nunca, si cuando estuve peor no fue opción el suicidio, pues, a mí morir no me da miedo. A mí me daba miedo después de que me desenredó mi Jesús y me metí a psicología y la maestría para poderme desenredar y terapias y todo, y Dios hizo, terminamos con claves, Dios me ha estado desenredando. Entonces, entendí que a mí no me da miedo morir, no porque yo me voy con Dios y ya entendí todo eso. Entonces, para muchos quizás la muerte sea algo tormentoso, pero yo agarré anticuerpos ante esta situación, ¿sí? Ahora, el haber nacido con un ADN que científicamente es depresión crónica y que tomo medicamentos siempre, a mí, por ejemplo, que veo situaciones similares o algo, no me da miedo ni nada, porque como ya fui expuesta a eso, pues, pues yo ya estoy inmune. Es ujú, como cuando me dio tuberculosis y toda la infancia, y era fue una inyección, toda la primaria, y me llevaban en listas de gobierno ahí, que yo no me podían poner los refuerzos. Cuando yo salí de sexto, yo ya salí con mi certificado que a mí la tuberculosis, yo ya tenía anticuerpos en mi cuerpo. Entonces, todo Dios obra bien. No lo entendemos en su momento, es cierto. Ahora, yo decir que deja tu tierra y tu parentela, no, el Señor me la quitó, se llevó mi mamá, ujú, pero hasta hoy sé y digo, gracias Señor, gracias Señor. Ahora entiendo muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios que se fue y que me fui a trabajar sola allá a Guanajuato y con todo ese revoltijo que traía y todo, porque gracias a eso soy lo que soy. Entonces, no pasa nada en tu vida sin que Dios lo permita y lo transforme a bien, por más feo que se vea.
yo le pregunto, ahora ya me he vuelto preguntona como mi pastor, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ya me dice. Entonces, no es por temor. Si yo no he salido por la pandemia, es porque mi familia tiene miedo. Y luego que mi papá, que no lo puedo ver si yo salgo de casa. Entonces, pues aquí estoy en el encierro. Pero si no, como dijera mi sobrina Mayela, yo estoy inmune. Y el día que Dios tiene para mí, ya lo tiene. Así que no. Gracias. Amén. Amén. Dios nos ha ido, no solamente nos permitió inmunizarnos, sino que también nos permitió poder ayudar a otros a inmunizar a otros, ¿verdad? Entonces, ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Magdalena, te escuchamos. Bueno, yo sí estoy atendiendo a mi papá, así que ando, escuchando pedacitos nada más, a ver si no digo, no me salgo de contexto otra vez. Pero de lo que he escuchado, a mí me gustó mucho la analogía en cuanto a al plasma de las personas que están infectadas y que fueron sobrevivientes y cuyo plasma se puede utilizar para sanar a otros. Eh, Eso me gustó mucho porque nosotros podemos vernos a nosotros mismos, así como ese comentario que hiciste sobre Neftalí y sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Todos salimos de, de, de una infección, ¿verdad? Todos estábamos infectados con diferente tipo de virus y una vez que fuimos sobrevivientes de ese virus, en nuestro plasma, nuestra experiencia, ya puede ayudar a otros, ¿verdad? Por medio pues de consejería, de como Dios nos use, de la manera que Dios nos quiera usar, pero ya tenemos esa experiencia sanadora que puede bendecir a otros eh, que fueron infectados de ese mismo virus del que nosotros acabamos de sobrevivir, ¿verdad? Del que nosotros ya fuimos sanados y también la evolución acerca de lo que hablabas acerca del ADN de Abraham. Sí, yo también creo que el ADN de Abraham ya no era el mismo que cuando salió de su tierra, que cuando ya estaba, no sé si eso fue lo que dijiste y a lo mejor estoy repitiéndolo, pero perdón porque te digo, oigo pedacitos, entonces ya no era el mismo, ¿verdad? Porque él salió de su tierra y tenía un ADN, evolucionó en ese tiempo, llegó a donde tenía que haber llegado y su ADN ya no era el mismo, ya hablando espiritualmente, ¿verdad? Ya era un ADN que había evolucionado, ya no era el mismo. Y nosotros, ¿y cuál es ese ADN? Pues es la fe, ¿verdad? Porque por eso él adquirió fe mientras vivió todas esas experiencias él pudo desarrollar el don de la fe que Dios ya le había dado y gracias a esa fe, él fue, de su descendencia vino nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos herederos de ese ADN, ¿verdad? Y al mismo tiempo de la fe de Abraham, pero también me hace pensar que nosotros igualmente, que a lo mejor también eso dijiste, nosotros, cuando Dios nos sacó de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestras circunstancias, también nuestro ADN cambió, ¿verdad? Y ahora podemos ser padres espirituales de otros y heredarles ese ADN que juntamente con la herencia de nuestro Señor Jesucristo, pues nos transformó y podemos ser usados de esa manera. Creo que repetí lo mismo, pero bueno, entonces sí entendí. Gracias. Amén. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, es un concepto que se ha ido volviendo popular, y es el de inmunidad de rebaño. Y eso es lo que es la iglesia, es un espacio de inmunidad de rebaño, y entonces yo no viví las cosas que vivió Neftalí directamente, pero a través de las administraciones de Neftalí he desarrollado esa capacidad, esa inmunidad, me la ha regalado él. Y yo no viví las cosas que vivió Lore, pero sus experiencias me bendicen y me llevan entonces a desarrollar esa inmunidad también. Por eso es importante que cada uno de ustedes le pierda el miedo y se convierta
en un ministro generoso, quite la envidia de su vida y comparta con otros las cosas que Dios le ha dado. ¿Sí? No esté esperando el domingo donde va a compartir a todos allí. ¿Sí? Mejor cada semana busque 2, 3 personas y comparta con ellas. ¿Sí? Puede ser que quizá nunca llegue a ser el predicador principal de una congregación, pero usted ya ministró a cientos o a miles, ¿sí? A través de su ministración personal. Y si Dios le está llamando a dar a otros, deje que Dios lo lleve. ¿Sí? Así como decía de Neftalí, ¿sí? Que Dios lo está llevando a lugares donde yo no voy a ir. Bueno, pues entonces que él vaya y que Dios lo lleve a él. Entonces, si Dios va a usar a una persona que ya desarrolló una cierta inmunidad, no es para avergonzar a nadie, al contrario, es para que, como decía Abraham, Dios le decía a Abraham en Génesis 12:3, ¿sí? Y engrandeceré tu nombre. O sea, te pondré a otro nivel, te pondré de manera de que la experiencia y la vivencia que tienes sea llamativa y sea de bendición a otros. Neftalí. Si gustas participar. Perdón, quiero justificar porque estoy hablando ahora tanto, es que la verdad no le entendía ni papas al principio y después le empecé a entender todo. Entonces, estás tan feliz que ahora... es que no sabía dónde iba y entonces yo estaba tan desesperado y ya cuando de repente empecé a entender, me cayó la luz, ¿verdad? Pero estaba yo pensando en Mendel, que era un sacerdote agustiniano, si mal no recuerdo. Y este hombre devoto de Dios bastante, porque los agustinianos además son muy, pues como muchas partes de la Iglesia Católica son muy apegados a la oración, ¿no? Y este hombre, en medio de su siembra, porque él sembraba algunas plantas, empezó a entender la genética. Muchas personas ni siquiera saben que él es el primero que descubrió la genética. Hay bastantes personas hoy en día que reciben beneficios de los estudios de genética y no saben su nombre. Y lo comento porque ahorita que Pablo comentaba acerca de mí, gracias por tomarme como ejemplo, porque qué bueno que todo mi negro pasado sea de bendición para muchos. Pero estaba yo pensando en una plática que tuve hace ratito con un pastor, amigo mío de Guadalajara, que lo invitaron a es como un Zoom, pero a nivel mundial, en donde él va a participar. Y van a hablar acerca de la homosexualidad. Y él me dijo, es que yo no sé nada o sea, sé poco del tema. Lo que sé del tema es por ti. Y entonces, algo que me llamó la atención ahorita es que a lo mejor como Mendel, mi nombre no va a ser conocido, tal vez las generaciones pasadas ni se acuerdan que existió Neftalí, pero ojalá que los principios que Dios me ha enseñado sí queden ahí. Y no solamente los míos, sino los de cada uno de nosotros. Que esta genética, aunque no tenga un nombre específico, aunque nosotros, lo que decía Pablo acerca del rebaño, de hecho estudio que se ha estado haciendo mucho para tratar con el COVID, como un cierto grupo de personas son infectadas y se supone que se hacen inmunes, aunque la ética no permite que lo han hecho hasta ahorita, están buscando la manera de hacerlo, pero yo creo que eso somos Redime, una iglesia que no tiene un gran nombre, pero que creo que lo que Dios nos ha estado mostrando va a trascender más allá, igual que lo que hizo con Mendel. Espero haber sido como claro con mis ideas. Ya sabe usted, sí, que si Neftalí se siente feliz de entender, entonces... Muy bien. Una disculpa, pero es que sí de verdad le empecé a entender y dije, sí, hay algo aquí. Sí. Entendí a Pablo. Ese ya es un buen nivel. Muy bien. Hay ocasiones en que comenzamos obtusos y qué bueno que hubo un momento en donde se logró consolidar algo. Muy bien, entonces, vamos a dejar aquí nuestra clase. Yo espero que después de este gozo de haberlo entendido, se entienda tanto que hasta se acuerde dentro de 2 días. Yo sé que es mucho pedir,
¿sí? Que a veces hay todo un universo entre martes al jueves, 48 horas son demasiadas para la memoria. Por eso ayuda algo que hace Mili, toma nota, ¿sí? Entonces, yo le sugiero que si su memoria no le da más allá de 48, ¿sí? O de 72 horas, pues dése la oportunidad de anotar, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo lo va a transmitir? Yo sé que esto le va a sonar raro, pero en el código genético se anotan muchas cosas, ¿sí? Y por eso es que no se olvidan. Entonces, déjelas anotadas en su código genético para que cuando las tenga que decir alguien, ¿sí? Aunque se haya muerto la primera criatura de la especie, siga heredándose a las demás generaciones. A ver, Mili, viene la manita. Solo el comentario acerca de las notas. Sí sirve. Yo sé lo que les digo, sí sirve. Por lo general tengo atención dispersa de muchas maneras y algo que me ha ayudado a enfocarme ha sido eso, algo que me ha ayudado a evaluar lo que Dios me habla, ha sido eso. Al final de cada mes, de hecho, entre hoy y mañana termino mi evaluación de este mes y decir qué Dios me dijo, qué hice, qué no hice, qué cosas tengo que seguir trabajando lo que queda del año o por más tiempo. Entonces, si pudiéramos estar tomando notas, si pudiéramos personalizar lo que Dios nos habla en cada clase, y ya le entendí. Muchas veces no entendemos lo mismo que el otro, porque Dios nos está hablando de manera personal. Entonces, en serio, sí se lo recomiendo, sí sirve anotar. Muy bien. Carlitos, por ahí levantaste tu mano. Juan Carlos Ortega Villa. No te oyes. No, No te no. oímos, Carlitos. Es hora de que salga el grillo. No. Creo que el antivirus le está jugando una mala pasada de nuevo. Sí. Si lo pones en el chat. Te podemos leer. A ver, ¿me oyen? Ahora sí, ya. Listo. Bueno, estoy en el teléfono de mi mamá. Y lo que me pareció interesante de la clase fue lo que decía de crear anticuerpos o antígenos. Nunca había pensado esto de que la fe es esa parte. Entonces, entre más tú desarrollas tu fe, muchas de las adversidades que vienen a tu vida, tú las empiezas a repeler y te empiezas a ser inmune. Así como fue Neptalí, así como fueron muchas personas, muchas partes que yo viví. Entonces entendí que entre más crezca mi fe, más puedo repeler estas cuestiones y no solamente eso, sino transmitir esta parte para que otras personas sean inmunes a eso. Y se me hizo interesante esa parte de la clase. Entonces, viendo cómo la parte de que la fe es algo que nos ayuda a estar bien como un cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es todo. Entonces, ahorita te paso la palabra, Gladys. ¿Saben cómo se traduce la inmunidad biológica en términos espirituales? Va para sus notas, ¿sí? ¿Cómo se traduce la inmunidad biológica, la inmunidad epidemiológica en términos espirituales? Se llama autoridad espiritual. ¿Por qué decimos que alguien tiene autoridad espiritual? Significa que se enfermó de esa gripa y sobrevivió, ¿sí? Se enfrentó a ese virus y venció.
Muy bien, entonces Gladys, te escuchamos y luego Magdalena. Sí, dos comentarios nada más. Primeramente, uno de lo que comentó Neftalí acerca de que no se podía como dejar que todos se infectaran porque estaba en contra de la ética. De hecho, eso sucedió, o sea, fue la estrategia que utilizaron en Suecia. Apostaron por la inmunidad de rebaño y eso está sucediendo allá. No es que sea en contra de la ética, simplemente la OMS da las recomendaciones que se deben de tomar, cada país elige tomarlas o no y ponen en marcha estrategias adecuadas a su contexto y a su economía, y esa fue la estrategia que utilizaron allá en Suecia. Y otro punto es que en Coahuila utilizaron plasma convaleciente para poder ayudar a una paciente que ya estaba como súper mal, estaba intubada, tenía diabetes, hipertensión, una persona ya de edad avanzada. Entonces, este plasma fue lo único que le ayudó a salir de su condición. De hecho, fue dada de alta ya. Entonces, pues se pudo como demostrar como terapia alternativa que el plasma convaleciente, o sea, dar esos anticuerpos que otras personas ya originaron, bueno, ya producieron, perdón, porque fueron contagiadas por COVID, sí está ayudando a otras personas que están pasando por un proceso difícil, los está ayudando a superarlo. Entonces eso lo puedo relacionar, por ejemplo, en mi caso, que yo fui casi también en un proceso difícil allá al aguacate, recuerdo, y sí, esa inmunidad o esa autoridad que acaba de mencionar, autoridad espiritual, fue como ese plasma convaleciente que nos ayudó a salir de esos procesos difíciles y generar ese tipo de anticuerpos en nosotros mismos para poder ayudar también a otros, ¿no? No solo quedarnos con ello. Y eso era lo que iba a comentar. Muy bien, pues espero que no tengas que pagarme el favor en los próximos días, porque tú eres la única que tenemos ahorita que tiene el muy apreciado plasma convaleciente. Bueno, tú y Martín, ¿verdad? En la congregación, pero esa es una forma de darle vida a otro, ¿sí? Magdalena, gracias. Bueno, nada más un comentario rápido, espero que tampoco esté repitiendo ahorita, nada más hablando de infecciones, que también tenemos que tener responsabilidad cuando queremos ministrar a otra persona. Si nos damos cuenta que aún no estamos desinfectados, aún tenemos, vamos cargando algún virus, no estamos todavía sanos, podemos contaminar al otro, podemos contagiar al otro. Entonces es algo que también tenemos que ser muy responsables y honestos en reconocer cuando estemos listos para ministrar y cuando no, porque también eso lo podemos pasar. Gracias. Así es, gracias. Yo sugiero que vuelvan a escuchar, Mili, para que lo busques, o Carlitos, a ver quién, que se acuerde. La de Parásitos. ¿Sí? Mándenselas en estos días, la de Parásitos, porque precisamente estamos hablando de todas esas cosas que te cargan cuando tú eres portador, ¿sí? Si andas en un proceso infeccioso espiritual y eres portador, bueno, pues necesitamos que vivas tu proceso, que te aísles, que dures tus días de cuarentena, que dejes que Dios trate contigo, que te sane, y después de eso, pues sigues ministrando, ¿sí? Yo creo que también hay que usar cubrebocas cuando hay mucha amargura en tu corazón para que no andes escupiendo por ahí babas infecciosas, tóxicas, mientras predicas. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Debes de santificarte y pues embarrarte gel espiritual antibacterial también para que no andes contaminando todo lo que tocas, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchas cosas que aprender de la pandemia y las vamos a estar llevando entonces en el ámbito espiritual. Qué gusto haber estado con ustedes. Gracias a todos por su atención. Gracias a todos por esa hambre espiritual. Yo espero que la memoria les dure de aquí a 48 horas más, que nos vamos a volver a ver. Y entonces que cuando les pregunte qué vimos la clase anterior, pues cuando menos me puedan decir en 2 o 3 términos
algo que pueda ser importante y que me muestre que no andan perdidos en el espacio. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por poner atención y les deseo mucho éxito espiritual en todo lo que hacen. Bendiciones para todos. Amén y amén. Ah, ya me oigo. Bendiciones. Ahora sí, ya soy Carlos. Muy bien. Muy bien. Bendiciones.